que Danilo Medina, que es el líder principal del partido, si hubiese entendido el mensaje del 20 y del 24, era salvable el PLD. Ahora mismo yo lo defino como entelequia política sin ninguna posibilidad, ni ahora ni jamás, de volver al poder y sin esperanza de retomar el camino aquel que debimos heredar de nuestro líder y guía hasta su fallecimiento, el profesor Juan Bosch, que fue el que me motivó a mí con su pensamiento, con su ideología esa, que luego adoptamos nosotros a principios de los 80. O sea, el PLD adoptó el boschismo como la ideología de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? O sea, yo pienso que todavía hoy no se ha entendido bien qué fue lo que pasó y seguimos creyendo que fuimos traicionados, que pasó, que fue que nos dividimos. No es verdad, perdimos el norte. Consecuentemente, esa estructura partidaria, esa universidad política, en los próximos tiempos será penosamente una pura entelequia, a pesar de que los tiempos modernos hacen de cualquier loco viejo, de cualquier patán presidente. Vía PLD yo no creo que vayamos a volver en este país a verlo gobernar en esas condiciones. Leonel, por su parte, tiene un partido que se convirtió en oposición. También le he hecho culpa y él es testigo que tuvimos una conversación privada en donde yo le exigía, ¿verdad?, haber sido del partido y le dije claramente que había cometido dos errores en mi pensamiento, ¿no? Leonel, como siempre, sumamente cuidadoso, cauto, pero sumamente conceptualizador, me explicó que no fueron errores, que fueron circunstancias, porque no fue un error darle el poder a Danilo Medina, como yo le decía en el 2012, porque fue él que lo hizo presidente. Nosotros, todos, le quitamos de las manos al PRD entonces con Hipólito Mejía, ¿tú te acuerdas? Las elecciones el día D, incluyendo Santiago, que perdimos por 2%, pero teníamos 7 puntos por debajo. Sí. Consecuentemente, Luciano, nada que buscar. Claro que todavía hay un momento, hay un tiempito. Si cogen juicio, si miramos la senda antigua y ese par de cristianos y sobre todo los grupos, porque hay varios grupos, detrás de ellos dos se ponen de acuerdo y nos reunificáramos otra vez, entonces hay una esperanza. Pero lo que veo es lo contrario, Luciano. Aparentemente al compañero expresidente Danilo Medina Sánchez se le ha metido en la cabeza el único y exclusivo objetivo de impedir que Leonel lo vuelva más. O sea, que hasta ahora no ha sido en serio que se ha lanzado al ruedo político del país y que para recuperar el PLD. No. Él decidió llevarse a ese partido en el bolsillo izquierdo del pantalón negro que le van a poner cuando se muera. Así lo siento yo. Y casualmente, como yo, hay miles y miles de PLDistas formados como yo, dominicanos y dominicanas, que pensamos igual. Si tuvieras a Danilo Medina de frente en este momento, ¿qué le dijeras? Yo no sé qué me saldría a decirle. No creo que lo ofenda, pero no me le quedaría callado. Presidente Medina, en sus hombros, en sus manos, sobre su cuerpo, sucumbió el Partido de la Liberación Dominicana, que no es ni suyo ni mío, y es suyo y mío en igualdad de condiciones como es del pueblo dominicano. Ese partido lo fundó Juan Bosch. Usted se lo va a llevar a la tumba con el relajito este de que nadie puede aspirar a nada dentro del partido, ni siquiera a secretarías. Recuérdate que el PLD era un partido que ponía a las secretarías distintas. En este caso yo siempre fui de la Secretaría Permanente, de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Agricultura. Éramos los que escribíamos el plan de gobierno, el programa de gobierno que había que presentar ante la Junta, ¿verdad?, que es obligatorio según la ley electoral. Todo partido que aspire a llevar su candidato pues tiene que presentar un plan de gobierno. Éramos nosotros que lo hacíamos, Luciano. ¿Tú te acuerdas del difunto Quilvio Cabrera? ¿Y te acuerdas del señor Paino Abreu? Sector agropecuario del Siempre, toda la vida, 30 años fue secretario de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, y Paino Abreu, 28 años o 29 como secretario de la Secretaría de Asuntos Medioambientales, y ninguno fue ministro. Bueno. Ninguno fueron ministros. Cuando éramos los que escribíamos, claro está, el presidente nombra a quien quiera, pero
¿No le parece ilógico que los técnicos más calificados y los que más autoridad acumularon y más mérito tenían para dirigir esas carteras nunca lo pusieron ahí? Bueno, es una pregunta que yo siempre me la he hecho y todavía hoy no tengo la total respuesta a esa autopregunta. Matos, con la experiencia suya ya acumulada en el ejercicio político, ¿cómo ves tú el panorama del sistema de partidos políticos hoy en día en la República Dominicana? Porque cuando ya lleguemos a unas elecciones del 2028, ya Luis Abinader estaría fuera del escenario. Según lo que está establecido hasta ahora en la Constitución de la República, no puede aspirar nuevamente. Ese nunca jamás saca a Hipólito Mejía ya para siempre del escenario, saca a Danilo Medina del escenario, saca a Luis Abinader y solo queda un Leonel Fernández que posiblemente estaría aspirando por su partido. Yo no lo veo así, Luciano. Vamos a la realidad política. No dejaría un vacío en el escenario. Lo que pasa es que tú estás pintando algo como que dando por hecho de que ya Luis no va más. Y no, yo veo otra cosa. Primeramente, lo que ha ocurrido en la región y en gran parte del mundo con las últimas elecciones, hemos llevado sorpresa. O sea, hay unos efectos en esos países. Bueno, Milei es un caso. Y comenzamos por allá con Pedro, el muchacho este que ganó las elecciones en Perú, ¿verdad? El profesor, que no pudo ni siquiera empezar a gobernar. Llegó ahí como una estructura que surgió de la nada y como era un hombre que tuvo un discurso que fue interpretado por votaron por él. Entonces, esos son los denominados outsiders, como dicen. Outsider. Y nosotros tendemos a imitar cosas así. Esa es una probabilidad que va a depender de la claro, porque el sistema de partido tradicional se está desmoronando. No hemos querido entender que no estamos interpretando los nuevos tiempos y los deseos de nuestros pueblos y nos estamos quedando fuera de todo. Aquí puede pasar cualquier cosa. Que yo estoy viendo en este instante que a todas luces en la oposición quien más raya está ganando es Leonel Fernández, a pesar de que el pueblo a quien recuerda inmediatamente antes del primer gobierno de Luis Abinader en el 20 es a Danilo Medina y que no lo hicimos, porque lo que más me duele, ahí va, siéndote honesto, es que el PLD hizo buenos gobiernos, sin ninguna duda. PLD hizo una obra que muchos la califican por las carreteras, por las autopistas, por las infraestructuras, por las 20 y tantas mil aulas o 19,000 aulas escolares que hizo el presidente Medina en su último gobierno. No. Todo eso, aparte del impacto en la economía, que empezamos en el 96 con un presupuesto nacional de 22.500 millones, probablemente 24.000 por lo que se escondía Balaguer, ¿no? En su época. Y hoy por hoy está en 1.671.000 millones y para el 2026 ahora es probable que llegue al 1.800.000 millones. O sea, eso lo hizo el PLD a nivel económico, pero la gran obra del PLD ha sido la institucionalización de la República Dominicana con alrededor de 17 leyes, incluyendo la de transparencia que hicimos nosotros. Todas esas leyes que tienen preso a muchos PLDistas que se les fue la mano, las hicimos nosotros. Entonces, a pesar de, claro que pienso que pudimos haber hecho más si no nos hubiésemos ensimismado en nuestra propia prudencia, creernos que nadie nos sacaría y empezar a pelear entre nosotros mismos, pleito para acá, haciendo todo lo posible para que nos saquen y nos sacaron. Bueno, Matos, vamos a hacer una pausa para retornar con otros temas importantes también y que tienen que ver con el desarrollo económico de la República Dominicana. Estar sentado con Francisco Matos y no hablar de tabaco, no hablar de cigarros, de lo que acontece hoy en día con ese sector en la República Dominicana, entonces sería cometer una gran falla, porque debemos también aprovechar sus conocimientos. Regresamos en breve con este y otros temas más. Estamos conversando con el ex congresista de la República, Francisco Matos.